Muy buenos días a todos, les agradecemos su presencia y vamos a dar inicio a lo que nosotros enfocamos en Grupo A hacia uno de los lineamientos que les va a dar un soporte de control administrativo robusto y proactivo. El objetivo de este webinar es que identifiquen la línea de toda la documentación que conlleva a tener un excelente cumplimiento en el cual en las diferentes etapas de nuestra actividad diaria, inmersos en lo que viene siendo el comercio exterior y aduanas, estamos llevando el soporte documental que muchas de las veces va a ser requerido, ya sea por una autoridad de manera directa en nuestra actividad aduanera, ya sea por una autoridad en un proceso administrativo que quisiéramos aplicar, solicitar, recibir alguna autorización o certificación. En este caso, nosotros tenemos este webinar con el siguiente contenido. Va a ser lo que viene siendo un antecedente, los niveles de expedientes que nosotros estamos enfocando, delineando de manera secuencial en la interacción que se lleva. También vamos a tener lo que viene siendo un ejemplo con respecto a lo que en el mercado se conoce como expediente electrónico. Sin embargo, vamos a ver qué documento no está incluido y debe de estar incluido. Es un ejemplo. Las consecuencias y las conclusiones. Entonces, para darle una dinámica, se lanzó un cuestionario. Este cuestionario va a ser en base a que nos den una visión de cómo está enfocado desde las empresas las necesidades de este lineamiento de documentos para el cumplimiento de nuestra vida diaria como empresa inmersa en una actividad IMEX, recinto fiscalizado estratégico y con certificación. Antecedentes. Vamos a ver antecedentes. Si nosotros nos vamos a lo que viene siendo a finales del 2012, nos dimos cuenta que ya implementada ventanilla digital, vamos a tener una actividad en la que estamos de manera directa transmitiendo, generando un documento, que este documento es lo que conocemos como el COBE. Es nuestro primer documento electrónico ya de manera diaria, cotidiana, en el que se está refiriendo a dar una de las bases de información para la declaración de nuestro despacho. Continúan las publicaciones, sino hasta el 2018, en la fracción quinta romana del 59 de la ley, que se tipifica, en este caso, en una normativa, lo que viene siendo el expediente. No así debemos de entender que este documento electrónico fue generado a finales del 2012 ya de manera diaria, cotidianamente, y que vamos a tener que tener un respaldo desde todos los demás documentos, los documentos que se trasladan, toda la información que se transmite en el despacho, ya sea individual o consolidado, queda en base a lo que viene siendo, con base a lo que viene siendo la publicación, la reforma de la fracción quinta del artículo 59. Nosotros identificamos en 3 niveles generales lo que viene siendo la documentación para poder tener un cumplimiento, como comentábamos, robusto y proactivo. El primer nivel es el expediente del régimen legal. El segundo nivel sería el expediente administrativo y el tercer nivel sería en una subdivisión el expediente operativo, en donde va a recaer lo que se conoce en el argot, lo que anda moviéndose como expediente electrónico. En este momento, a mi amiga, compañera, a la licenciada Pimentel, les cedo la palabra para que nos introduzcan lo que viene siendo el expediente legal. Muchas gracias, Moisés. Buenos días, bienvenidos a todos. Bueno, vamos a ver el expediente, lo que es el expediente legal, que es lo que compone, lo integran aquellos documentos en el que se estipulan todos los aspectos generales de la empresa. Estamos hablando, por ejemplo, la denominación o razón social,
cómo se va el nombre de la empresa, el objetivo, cuál va a ser el objetivo de la empresa, que va a tener como objeto social, el tipo de empresa, es bajo qué régimen va a estar conformada, una SADCB, una SRLDCB, etcétera. La administración y control de esta, cómo va a estar integrada, si va a tener socios o accionistas, va a tener un administrador único o miembros del consejo de administración, representantes legales, cuántos representantes va a tener, de qué tipo van a tener el poder los representantes. Estamos hablando que para actos de dominio, para actos de administración, para pleitos y cobranzas, etcétera. Y la duración, cuánto tiempo va a durar la sociedad. Esto es más o menos lo que compone el expediente legal, adicionalmente a otro tipo de documentos que también tienen que ver con los aspectos generales de la empresa. ¿Qué tipos de documentos componen este expediente? No son exactamente y precisamente estos los que lo componen, pueden ser más documentos los que compongan este expediente, pero entre algunos están el acta constitutiva y sus modificaciones, como veíamos hace un momento, es cómo está constituida la empresa y todas las modificaciones que ha sufrido, hablando de socios accionistas, hablando de un cambio de denominación o razón social, integración de la administración, algún cambio en los estatutos que haya, etcétera. Son las modificaciones que sufren el acta constitutiva. El poder de las personas, de todos los representantes legales con que cuenta la empresa. Sabemos que hay muchos tipos de representación y, pues bueno, se tienen que tener todos los poderes para poder ejercerlos, se tiene que otorgar por parte de la empresa mediante una escritura pública. Entonces, es importante tener todas las escrituras públicas en las cuales se otorgue por parte de la empresa a una persona la representación. La CURP del representante legal, la identificación oficial, ya sea pasaporte, ya sea el INE, pudieran ser los documentos, las identificaciones oficiales, la opinión positiva del representante legal, que creo que esto se vuelve un documento sumamente importante a últimas fechas. ¿Por qué? Porque es el que determina que una persona física o moral se encuentra en el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante la autoridad. Entonces, el contar con la opinión positiva de todos los que sean representantes legales de una empresa es muy importante. Constancia de situación fiscal del representante legal para ver cuáles son sus obligaciones, que esté debidamente inscrito, que sea correcto su domicilio fiscal. Escrituras y contratos de arrendamiento. Las escrituras pues son las escrituras de compraventa en dado caso de que la empresa sea propietaria del inmueble, y contratos de arrendamiento pueden ser de muchos tipos, o puede ser un contrato de comodato, pueden tener sus modificaciones, pueden tener adendums a dichos contratos. Entonces toda esa documentación es la que compondría el expediente. Domicilio fiscal ante el SAT, cuál es el domicilio que tienen registrado, recordando que no nada más es el domicilio fiscal el que tiene que estar dado de alta ante el SAT, también tienen que estar dados de alta los establecimientos, sucursales, etcétera. La situación fiscal de la empresa, igual que esté debidamente dada de alta, cuáles son las obligaciones con las que cuenta la empresa. La opinión positiva vigente de la empresa, igual para saber que se encuentra la empresa en un debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Contratos, estamos hablando, por ejemplo, contratos, si tienen algún contrato sobre maquinaria o equipo que ustedes utilizan en la empresa, contratos de arrendamiento por de otro tipo diferentes a un inmueble. Con respecto a lo de los empleados, lo que es las cédulas de determinación de cuotas obrero-patronales, en las cuales se visualiza que los empleados están debidamente inscritos ante el IMSS, dados de alta ante el IMSS. El sistema de pago referenciado, el SIPARE, que estamos hablando que es el formato que arroja la línea de captura para poder realizar el pago ante el pago correspondiente de cuotas obrero-patronales, y obviamente el pago como tal también debe de ser guardado.
Y pues bueno, en dado caso de que la empresa también cuente, ya sea que cuente nada más con empleados propios o cuente nada más con empleados subcontratados o tenga de los dos, con respecto a la subcontratista, pues va a tener que tener el contrato que de prestación de servicios, la opinión positiva de la misma proveedora de servicios de outsourcing, y documentación con la que acredite que realmente puede tener o tiene una relación comercial por cualquier cosa. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el marco jurídico? Esto no es, son algunas, no es limitativo, o sea, ahora sí que nada más es la referencia. Uno es la Ley General de Sociedades Mercantiles, la cual establece cómo debe estar constituida una sociedad, el tiempo de duración, todo lo que debe de contener su acta constitutiva. El Código Fiscal de la Federación, pues que es la que regula todo lo referente a las obligaciones fiscales con las que cuentan las personas físicas y morales, y pues la Ley Federal del Trabajo, que es la que regula todo lo relacionado con los empleados. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Miguel. Gracias, Mariel. Buenos días. Bueno, pues ya continuando y ya teniendo un expediente legal, pues las empresas recurren a ciertos beneficios, ya sean de programas o regímenes aduanales, por lo cual empiezan a generar un expediente administrativo, el cual se integra de los documentos que son parte de las solicitudes para obtener dichos beneficios o programas, y que van adhesas a las solicitudes y que al obtener ya una autorización refuerzan el estatus fiscal y aduanero de la empresa. Y como hablamos de diferentes tipos de aprobaciones, pues este tipo de documentos, como bien se señala, deben conservarse en el formato obtenido, ya sean físicos, electrónicos o digitales, entre otros. Cabe comentar, por ejemplo, en el recinto fiscalizado estratégico, todas las solicitudes se presentan con documentación todavía. Entonces, ese tipo de documentos son los que esos tipos de documentos son los que integrarán dicho expediente. Por ejemplo, para la obtención e inicio de operaciones de una empresa, pues el obtener el padrón de importadores, el general, o en su caso, el padrón de sectores específicos. En el caso del cargo conferido, el dar la carta de instrucción al agente aduanal o la carta encomienda para que el agente aduanal inicie dichas operaciones. Ahora, los documentos que se pueden adjuntar o que se deben de adjuntar a las solicitudes para obtener la autorización, por ejemplo, de un programa IMEX, para obtener la autorización bajo el régimen de recinto fiscalizado estratégico, para la obtención de un programa PROSEC, para la autorización, como ya mencionó la licenciada, de certificación de IVAIEPS, la autorización como operador económico autorizado, domicilios registrados ante la Secretaría de Economía, el SAT, domicilios que también se tienen que observar para las cuestiones de IVAIEPS. Entonces, estamos hablando del IMEX, recinto fiscalizado estratégico, y también los PROSEC. Todos requieren tener sus domicilios registrados. Ahora, algunos de los documentos que ingresan a este tipo de solicitudes para obtener las autorizaciones, podemos mencionar, por ejemplo, planos de instalaciones, donde se debe definir claramente dónde están instaladas todo el proceso de la empresa, el contrato de maquila, la manifestación por escrito de solvencia económica, técnica, capacidad técnica, administrativa y financiera, que es un documento requerido para obtener un recinto fiscalizado estratégico, y que estamos hablando que dentro de este régimen pues entran primero un habilitador, que es el encargado de ese recinto, y posteriormente a la obtención del mismo debe entrar un operador, que es una empresa diferente y que a su vez también tendrá que cumplir con documentos importantes que deben estar señalados y adjuntos a su expediente. Hablamos también de una calendarización del programa para sensibles, que esta calendarización obviamente es importante y debe ser plenamente clara,
porque hay, aparte de estos otros tipos de restricciones, y que se van a verificar que efectivamente se cumplen con todos los elementos. Viene la fe de hechos, que también ya es un documento muy importante, porque al momento de, en el caso de la Secretaría de Economía, al desaparecer representaciones federales, ahora el que va a ser válida toda la operación de la empresa, la visita, será a través de un fedatario público que va a levantar un acta de fe de hechos, la cual va a tener, va a avalar entre toda la documentación que ya se adjuntó a un trámite como el IMEX, y él va a dar fe de que efectivamente lo que se estableció en dichos documentos efectivamente corresponde a lo que la empresa está solicitando. Por eso es muy importante que ese tipo de documentos también sean congruentes con lo que se está señalando en dichos documentos para obtener la solicitud, porque luego se dan incongruencias que generan, obviamente, pues, los rechazos, ¿no? Posteriormente, además obviamente de este tipo de documentos que estamos señalando aquí, pueden ver más documentos, como ya lo señalamos aquí. Por ejemplo, si solicitamos sensibles, obviamente nos faltaría un reporte de un contador público registrado también, ¿no? Entonces, por eso pudieran variar el tipo de documentos o adicionarse más dependiendo del tipo de solicitud que se esté haciendo. Luego, posteriormente, al obtener dichas autorizaciones, también tendremos que tener cuidado en obtener en el expediente aquellos documentos que nos permiten mantener esos programas o esos regímenes aduaneros, porque son importantes para seguir. Por ejemplo, en el programa IMEX es un reporte anual, entonces, para poderlo mantener habrá que cumplir en ciertos periodos con dicha presentación. Por ejemplo, también manifestación por escrito de estar registrado con cuenta con el programa IMEX o ESEX o ALTEX, porque dentro de las operaciones siempre se tendrá que señalar que se cuenta con ellos si se quiere obtener o operar alguno de los beneficios de dichos programas. Una opinión positiva de tus proveedores, los pagos de derechos para empresas certificadas. Aquí también faltaría señalar un poco, también hay pago de derechos para las empresas de recinto fiscalizado estratégico que son anuales. En contratos, el contrato pues importante de arrendamiento o propiedad del inmueble, que son partes que se solicitan dentro de estas solicitudes para obtener dichos programas, ¿no? Documento de clientes en el extranjero y documento de los proveedores. Actualmente ya se verifica todo este tipo de información que, aunque no esté señalado dentro de los requisitos posibles de cada trámite, ya las autoridades lo pueden solicitar. La siguiente, por favor. Bueno, como ya lo señaló la licenciada, estamos hablando de las leyes principales, pero la verdad es que interactúan muchas leyes para la regulación del comercio exterior. Entonces, para el caso de los programas que tienen que ver con la Secretaría de Economía, está la Ley de Comercio Exterior, el reglamento de la Ley de Comercio Exterior, decreto IMEX, el decreto PROCEC, reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior que corresponden a Economía. Estamos señalando aquí las reglas generales en materia de comercio exterior del SAT. Obviamente, como también hablamos de algunos regímenes aduaneros, como el recinto fiscalizado estratégico, obviamente también aquí sería la ley aduanera, el reglamento de ley aduanera y las reglas generales en materia de comercio exterior de Hacienda, ¿no? Del SAT. Bueno, el expediente lo explicará el licenciado Moisés Mendoza. Adelante, Moy. Muy amable, muchas gracias, Miguel. Continuamos. Aquí, como estamos viendo, hay una secuencia de documentos que muchas de las veces nosotros recargamos nada más en la actividad diaria para el requerimiento que en ese momento vayamos a estar ejecutando. Sin embargo, nuestras obligaciones son una línea existente que recae volver a tener esos documentos de soporte. Esos son los dos primeros niveles de expediente.
Y una vez que tenemos lo que comentó la licenciada Pimentel y lo que comentó el licenciado Rangel, caemos en nuestras actividades aduaneras, ya sea una actividad diaria de cruce físico o ya sea una actividad aduanera diaria de control administrativo, en algún F4, F5, regularizaciones. Y aquí es donde se da la vertiente. ¿Por qué? Porque escuchamos cotidianamente, lo vemos en las redes, los medios, el expediente electrónico, el expediente electrónico. No así vamos a ver que lo que declaramos en la ejecución de un despacho, que claramente está normativo, el artículo 6, la regla, la 3116, 17, soportada en la 318, etcétera. Toda esta normativa nos está dando, con respecto a lo que viene siendo la fracción quinta romana del artículo 59, todas las transmisiones. Efectivamente, va a haber algunas transmisiones que sí van a ser de manera directa, el COBE, el DODA, los documentos, y que se pueden traer de manera automática. Es, ok, yo no tengo la necesidad de hacer algo simplemente con el password web, es un web service, me trae todo lo que transmitió. Todo lo que transmití yo, si soy en una actividad predespacho, o voy a tener que estar dependiendo continuamente si soy una actividad que llevo un postdespacho con mis prestadores de servicios, agentes aduanales, proveedores de sistemas, etcétera. Entonces, nosotros lo estamos dividiendo para que se identifique cómo y de qué manera es. Bueno, en lo que viene siendo el expediente operativo 1, tenemos los siguientes documentos. Los documentos a poder identificar, y reiterándolo, lo comentó Mariel, lo comentó Miguel, todo esto es enunciativo porque muchas veces se amplía, el espectro de documentos se amplía o se modifica dependiendo del sector, de las actividades y demás. Ok, los documentos que tenemos nosotros considerados en lo que viene diciendo operativo 1 es lo que es los trámites de soporte que me van a dar beneficios, como es el aviso automático, la regla octava, los cupos, los TPLs. Podemos considerar en un antecedente, en un parteaguas, que va a ser la manifestación de valor en el proceso anterior y la manifestación de valor en el momento en el que esté siendo transmitida, que pasa a ser el otro nivel, subnivel de expediente operativo, y entre otros también la hoja de cálculo. Esos son los documentos de entre otros que van a estar con la operación 1. ¿Me pasas la siguiente, de favor? Y la siguiente. Posteriormente, una vez que nosotros vemos eso, ahí, ahora sí, recaemos en lo que va a ser los documentos transmitidos, lo que comúnmente estamos identificando como expediente electrónico. Ya vimos que está soportado, es el COBE, el DODA, la manifestación de valor que está siendo transmitida, el certificado de origen transmitido. Nosotros vamos a requerir un certificado de origen original. Sabemos, nos tocó en las visitas, cuando era Telecam NAFTA, que llegó un momento en que pedían 5 días para poder presentar el documento que daba el soporte de origen de la tasa preferencial que se estaba aplicando, en este caso en Telecam NAFTA, y nos daban 5 días para el original, independientemente de que se presentara la copia. Lo del e-despacho, que es, hablamos de una modalidad ya VIP, la primera en 100% electrónica, el acuse detallado, la relación de documentos, los acuses de recepción, y en este caso vienen siendo los pedimentos, el original y el simplificado. Ojo aquí con lo del pedimento original simplificado, ahorita lo vamos a tocar, y todos los archivos que conllevan. Aquí es importante también recalcar las transmisiones que hacemos. Muchas veces a nuestros prestadores de servicios mandamos una información o enviamos el packing o enviamos un documento de soporte que va a ser la referencia para poder hacer el cruce o la ejecución de la actividad aduanera. Sin embargo, por alguna situación, a veces externa o a veces muy interna,
de nuestro prestador de servicio, la transmisión que se hizo a una de las plataformas del SEA no corresponde o hay una discrepancia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros detectarlo? Solicitando los archivos julianos que fueron transmitidos. Sin embargo, debemos de tener ahí mucha precaución en el tipo de archivo juliano que recibimos, porque muchas veces en ese archivo juliano fueron recargados más de un RFC, entonces lo cortan, ya está manipulado, y ese archivo juliano, conforme a lo que me dice el artículo 6 de la ley, ya no es válido porque ya fue manipulado. Entonces sí es importante recalcarle a nuestro prestador de servicios, ¿sabes qué? El archivo juliano es mío. Yo requiero ese archivo juliano porque independientemente de que se está llevando una relación comercial, ese archivo juliano transmitió lo que la autoridad está recibiendo como yo, contribuyente importador o exportador. Viene siendo las facturas comerciales, el CFDI, los documentos de transporte y lo que conocemos también como documentos que vienen siendo las cartas de excepción de normas. Ahorita no nos enfocamos a las normas. Aterrizando a lo que les comentaba, aquí tenemos una consideración que deben de tomar muy en cuenta. Estos documentos son transmitidos. Nosotros no mencionamos, como ustedes han de haber visto, como muchos consultores, como muchas empresas, hablan mucho del XML, el XML y que el XML. Debemos entender que los documentos que van a soportar nuestro expediente operativo 2, que son los electrónicos, tienen 3 formas de comunicarse con las diferentes plataformas del sistema electrónico aduanero. Y uno es por obligación de la autoridad mediante sus portales, las páginas. El siguiente es mediante el método SWAP. Y el tercero es mediante web service. Y únicamente en el segundo se va a generar un XML. Si mi prestador de servicios o en este caso la empresa en la figura de apoderado aduanal o de representante legal, su sistema que tiene enlazado con las plataformas del SEA están en web service, no va a haber un XML. Nunca se genera un XML. Precisamente el artículo 6 soporta aquello que me está dando la información para poder abatirle a la empresa de que yo le transmití esto. Entonces, sí es importante recalcar la manera en cómo se transmiten. Estos son lo que conocemos comúnmente como el expediente electrónico. Igual pasamos a lo que es el marco jurídico. Reiteramos lo que reiteró mis compañeros, mis amigos, yo, es enunciativo. La ley aduanera, el reglamento de la ley aduanera, las reglas generales de comercio exterior. Toda esta normativa nosotros la tenemos aterrizada. No nos vamos de manera muy drástica en toda la normativa que se da a detalle en cada uno de los procesos, pero sí se los enunciamos para que sea más digerible. Sabemos que si yo tengo en mi fracción arancelaria un CICOPLAFED o alguna prensa o algún componente que va a ser señalado con alguna de ley de armas y fuego, etcétera, también va a caer en una normativa y en ese marco jurídico. A la siguiente, por favor, le cedo la palabra a mi compañera, licenciada Pimentel. Muchas gracias, Moisés. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el ciclo de vida de los documentos que componen el expediente. Obviamente no todos los documentos tienen el mismo tiempo de vida. Sabemos que en determinado momento para la realización de alguna auditoría piden 5 años para atrás, pero al final de cuentas también hay documentos que van a tener ustedes todo el tiempo, que son como las actas constitutivas. Entonces, ¿cuáles son los tipos de documentos que hay? Unos son documentos por evento, que son las actas constitutivas, las modificaciones a esa acta constitutiva. Entonces, ¿cuál es el tiempo de vida? Pues el tiempo de vida va a ser mientras que subsista la empresa, para poder tener el antecedente histórico de todo lo que haya pasado dentro de la misma. Documentos, otros son los documentos que son obligación anuales. Estamos hablando, por ejemplo, de una declaración anual
que la cual año con año se tiene que estar presentando. Todo lo que tenga que ver con obligaciones que sean de tipo anuales se tienen que estar presentando. Avisos de renovación, por ejemplo, en algunos casos, cuando tienen una autorización que es una A, una certificación IBEX A, entonces de manera anual tienen que estar renovando, y al final de cuentas eso les va generando un acuse que también deben de estar guardando. Hay otros que son periodos cortos preestablecidos de 1, 3 y 6 meses. Estamos hablando, por ejemplo, de una presentación de una declaración mensual. Se pueden presentar también declaraciones bimestrales. El SIG se puede presentar de manera mensual, se puede presentar de manera bimestral. Entonces, guardar toda la documentación soporte que acredite ese cumplimiento de esas obligaciones. Y documentos por operación, pues son toda la documentación aquella en la cual se tiene que recolectar cuando se lleva a cabo algún tipo de operación, ya sea una importación, ya sea una exportación. Necesitan contener toda la documentación, que es la que mencionaba el licenciado Moisés. Se tiene que guardar en ese expediente electrónico, y pues es durante el tiempo de ahora sí que pueda durar una auditoría, para que en determinado momento ustedes puedan comprobar que la realizaron de manera adecuada. Tengo la palabra a mi compañero Moisés. Gracias, María, gracias. Ok. Vamos a presentarles un video con el objetivo de que se visualice cuando un documento en la operación aduanera no es transmitido, no es recargado, ya sea en una prestación, como les dije, de las 3 comunicaciones que tenemos. Sin embargo, sí va a ser un documento que debe estar soportado en el expediente operativo 1 y 2, que en este caso nosotros lo englobamos, y que va a ser, y reitero, conocido como el expediente electrónico. Adelante. Formado por los acuses de notificación y oficios de autorización emitidos por la Secretaría de Economía. Los documentos son 3. Oficio emitido por la Secretaría de Economía que describe el número de autorización del permiso previo, regla octava para la importación temporal de la mercancía. 4. Acuse de notificación emitido por USEM del permiso de importación de la regla octava temporal. 5. Documento que contiene el número de autorización para operar el programa de promoción sectorial en el sector que corresponda. Y 6. Documento que contiene el número de autorización para operar el programa IMEX. Ok. Aquí acabamos de ver en esta secuencia, no se escuchó al principio, vamos a retomarlo acá, una secuencia de que se transmitió. Aquí podemos ver cómo en el pedimento, en lo que viene siendo la secuencia, se hizo una transmisión del permiso de regla octava. Voy a transmitirle a la autoridad en mi actividad aduanera, en mi despacho, esta autorización de regla octava. Sin embargo, como no fue transmitido el documento, queda excluido de aquellos documentos que yo puedo traer de manera automática, todo lo que ha sido transmitido. Sin embargo, la regla octava no. Pero esta regla octava me está dando un beneficio que conlleva a poder tener una tasa preferencial, y que en algún momento la autoridad va a requerirlo de manera específica en ese despacho. Como estamos viendo en este video, tenemos prestadores de servicio, como es en este caso el agente aduanal, la agencia aduanal, que de alguna manera, ya sea en su nube, en su página, su portal, su acceso internet, podemos recargar todos estos tipos de archivos, y ahí es donde podemos traer. Uno de los puntos es el archivo juliano, en el que en el registro 557 fue declarado este identificador y esta autorización. Se puede traer vinculado este documento, aterrizado con lo que viene siendo esta actividad del nivel de expediente de operación 1, el documento que me va a soportar haber aplicado esta tasa preferencial soportada en la regla octava. Aquí estamos viendo en este video cómo es un ejemplo de sí traerme de manera directa esta documentación y soportarla
en mi nivel de expediente operativo 1 y 2. Igual va a suceder con lo que viene siendo un permiso automático, cupo, TPLs, que están de manera relacionada, transmitida en nuestra actividad aduanera de alguno de los despachos. Vemos la secuencia, vemos la autorización y queda recargada de manera directa. Debemos de tener recargada de manera directa en nuestro expediente de la operación que estamos realizando. Va a ser a nivel pedimento, a nivel pedimento consolidado, a nivel de pedimento individual y todo aquello que son los documentos, los transmitidos y los originales, así como aquellos que en este caso, un ejemplo, es la regla octava. La siguiente, por favor, y le cedo la palabra al licenciado Miguel Ángel. Bueno, entonces, antes sería importante señalar, en el caso, por ejemplo, de la Secretaría de Economía, para ver las consecuencias, es importante señalar que en las reglas generales y criterios generales en materia de comercio exterior de la Secretaría de Economía, en su artículo 1.3.5, se establece que la Secretaría de Economía podrá verificar en cualquier momento la veracidad de la información presentada y así como realizar visitas de inspección a las instalaciones de los beneficiarios de los programas. Asimismo, el artículo 27 te establece causales de cancelación en la fracción segunda, señalando que es causal de cancelación en no contar con los documentos. Entonces, de ellos deriva que las consecuencias de no cumplir con lo establecido en dichos programas o con la documentación es poder, en este caso, iniciar procedimientos de cancelación, los cuales le implicaría a la empresa, obviamente, costos administrativos, fiscales, porque estarían parados durante ese inicio. Se pierden los beneficios obtenidos al amparo del programa, en tanto la empresa no presenta pruebas o alegatos o establece que sí que está cumpliendo con lo que se señala en dichos programas. Otra de las consecuencias que pudiera ser, y seamos realistas, la gran mayoría de los trámites realizados ante algún tipo de autoridad son rechazados por algún tipo de trámite. Un ejemplo, en certificación de IBEPS, un 70-80% de las negativas es porque les falta algún tipo de documento. Y algún tipo de documento, no nada más el hecho de contar con un documento es el hecho de, ahí está, es el hecho de que cuenten con él, pero que adicionalmente esté correcto. Estamos hablando que no nada más es contar con el documento meramente por cumplir, sino que realmente se analice ese documento y se esté consciente que cumple con todos los requisitos que en determinado momento me podría estar pidiendo la autoridad. Entonces, estamos hablando que por esa situación de la falta de documento o que el documento esté mal, estamos hablando que es más o menos un 80%, 70-80% de las negativas que emite la autoridad a algún tipo de trámite. La siguiente, por favor. Conclusiones. Aquí mis compañeros, un servidor y todo el equipo que nos acompaña con respecto a lo que va a ser y ha sido el área de análisis, consulting, todo esto, lo hemos delineado en que los procesos los vertimos. Aquí estamos exponiendo el cumplimiento en lo que es la documentación. Ya vimos las líneas, los niveles, y este proceso que nosotros estamos poniendo en la mesa como Grupo Asia, como especialistas en el tema, nos va a dar un beneficio proactivo, robusto, preventivo, en el sentido de que al momento de que nosotros estemos llevándolo conforme a los lineamientos que se presentaron, detectaremos, independientemente si vamos a hacer un trámite, independientemente si tenemos a la autoridad en uso de sus facultades, para poder invertirle un menor tiempo, hacerlo de manera mucho más tranquila, precisa, y que en el día en el que ya sea requerido lo tenemos a la mano, lo tenemos de manera inmediata. Entonces,
nos va a fortalecer, nos va a ahorrar tiempo, nos va a detectar y ser oportunos, vamos a tener una prevención y una respuesta inmediata a la autoridad, que eso también da una muy buena imagen, independientemente que pudiéramos tener alguna alternativa. Estas son las líneas que como Grupo Asia nosotros delineamos, valga la redundancia, aquí dije la redundancia, en el sentido de los cumplimientos, documento aduanero, lo hemos hablado en otros temas o en algunos foros presenciales en esa época, lo que viene siendo las actividades del despacho, que muchas veces es proactivo y nos da muchas áreas de oportunidad. Nosotros ponemos en la mesa el despacho pre-despacho y no post-despacho, y también ponemos en la mesa el control del sistema de control de inventario, que viene siendo y debe ser de una metodología de control, ¿sí? Entonces, estas son nuestras conclusiones, las manejamos aquí, les mandamos iniciando un cuestionario en el sentido que es muy bueno que la gente detecte la gran cantidad de documentos que sí debemos de tener, que algunos van a ser físicos, digitalizados, en otros van a ser documentados de manera electrónica, plasmados al digital para poder tener el acuse, y otros van a ser procesos a documentar. Entonces sí tenemos que tener estas variantes, tenemos que estarlo completamente delineando. Rosario González pregunta si los expedientes se deben conservar por 5 años e irse renovando conforme sea necesario. Es decir, en una visita ya sea de inspección o de facultades de comprobación. Pregunta si se deben de conservar 5 años o se tiene que ir renovando la información almacenada. A ver, ahí digo, al final de cuentas, sí hay documentación que sí debes de contar para algún tipo de auditoría y que sabemos que no te pueden auditar más allá de 5 años. Sin embargo, si hay documentación, un ejemplo, en una que se considera que sí la debes de guardar durante el tiempo a lo mejor que dure una autorización. Un ejemplo, si tienes tu autorización de IEPS, cada año tú estás realizando tu pago. Digo, al final de cuentas, que te vayan a auditar tus pagos va a ser los últimos 5 años. No estás obligada a guardar más para atrás. Pero un ejemplo es, si tú en determinado momento necesitas saber, oye, ¿cuáles son los socios o accionistas con los que yo inicié mi certificación? Entonces, para eso sí vas a necesitar todo el historial de cuál es la información que pudiste haber ingresado en ese momento de la solicitud, y pudiera ser que tu solicitud la ingresaste en 2014, y entonces, ¿cuánto tiempo es el que lo vas a guardar? Pues a lo mejor durante el tiempo que ya sea que exista la certificación o que tú te encuentres con esa certificación. Entonces, realmente, pues los ciclos de vida de los documentos es como un contrato de arrendamiento. Un ejemplo, el contrato de arrendamiento pudiera ser que tú lo tienes desde hace más de 10 años, ¿no? Y lo vas renovando nada más, pero si tú ingresas algún tipo de solicitud, tú nada más lo estás renovando, no sé, cada 5 años te dice que va a ser la renovación. Pero si tú ingresas algún tipo de solicitud, tú sabes que como vas haciendo nada más meramente convenios modificatorios o renovaciones sobre ese contrato, la autoridad te podría llegar a pedir un contrato que tienes desde hace, no sé, 20, 30 años. Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando también en la certificación, y digo, hablo más de la certificación porque es el tema pues que más logré ver este tipo de inconsistencias en la documentación. Estamos hablando también, por ejemplo, si tu maquinaria es de hace, 30 años y resulta ser que volteas y dices, es que ya no tengo el pedimento. Para la autoridad no es una justificación el que tú no tengas a lo mejor un pedimento de hace 15 a 20 años. Para ti volteas y dices, oye, pero es que ya, pues a lo mejor ya no cuento con el pedimento, pero para la autoridad no te va a perdonar el hecho de que no presentes ese documento y te va a decir, bueno, porque a lo mejor ya pasaron muchos años, no lo tienes. Entonces, al final de cuentas, el cuánto tiempo lo debes de guardar, pues yo te puedo decir, oye, pues te pueden auditar, pero el auditarte es 5 años para atrás. Y recordemos que hay muchos trámites que no nada más son auditorías, sino que tú quieres obtener algún tipo de registro y para eso sí vas a necesitar tener toda la documentación hasta histórica. Entonces, pues sí,
ahora sí que si es necesario en determinado momento en algún tipo de visita, pues sí presentar la documentación, y muchas veces la documentación no nada más de 5 años para adelante, sino pudiera ser de otro tiempo para atrás, ¿no? Entonces, ahí sería cuestión de analizar y hacer un análisis, ¿cuál es la documentación que realmente te pueden pedir para qué cosa? Uno es para una auditoría, son 5 años. Si la otra es para una certificación y te piden un contrato anterior, ¿lo pueden hacer? Sí lo pueden hacer, para que tengan la certeza sobre qué versa y qué cláusulas trae ese contrato. Entonces, sí es un análisis ahí para ver el tiempo y el ciclo de vida que pueda tener tu documentación, ¿no? Y de qué tipo de documentación se trate. Sí, aquí es importante detectar, como comentó Mariel, aquellos documentos que no van a caer en el periodo que nos tipifica el Código Fiscal de la Federación de los 5 años. Sin embargo, van a dar el soporte, no solamente como un instrumento, sus modificaciones, sino también documentos aduaneros que si yo transmití en inventario inicial ciertos activos, debemos de tener, no se va a señalar, en este caso, la certeza aduanera para ese activo. Se va a señalar la tenencia legal de ese activo, y la tenencia legal de ese activo va a ser el pedimento. Entonces, si la autoridad no va a no admitirte no tener el pedimento, ¿no? Tenemos otra pregunta. Esta pregunta es de un usuario anónimo y él pregunta si se puede operar en un nuevo domicilio hasta que la autoridad autorice la fe de hechos. No, no, los domicilios, bueno, en los casos, por ejemplo, de los programas, no podría estar operando en otro hasta que no tengas la autorización de dicho domicilio de alta en el programa. Aquí caemos mucho en que sabemos que a partir de el 2019, por lo de la fe de hechos, la manera en cómo algunos notarios, algunos fedatarios están plasmando la fe de hechos, ha caído en que economía ha sido ahora la parte más exigente. Antes era Ibayev, digo, no porque aquí esté Mariel, ¿verdad? Pero no, era un poquito más exigente, y economía pues no tenía mucho que hacer. O sea, cuando se daba de alta un domicilio, simplemente se acudía, era presencial, se acudía a la delegación, a la subdelegación, se presentaba el escrito y ya. Sin embargo, inclusive en un proceso tan simple como era eso, ahora va una F de hechos, y efectivamente la situación es que mientras economía y posteriormente, si tenemos su certificación, sabemos que son los 5 días posteriores en IVAIEPS, no vamos a poder hacer ese uso de ese domicilio, de esa nave, de esa bodega, porque no está autorizado por la autoridad competente, y el hecho de tener mercancía importada de forma temporal está fuera del lugar o de los lugares, de los domicilios donde están autorizados. Entonces sí se corre un riesgo. Aplicaría la ley de Murphy. Lo que no sale mal puede salir peor, ¿no? Entonces, alguna revisión, alguna visita, y de momento, ¿y esta bodega de quién es? O esta nave industrial con esta mercancía, ¿qué es? Entonces sí sabemos, precisamente conocemos, tenemos el dominio de cómo se está operando, lo difícil que ha sido para las empresas trasladarnos de lo que va a ser antes del 2019, con los procesos que economía era mucho más ágil, y ahora con la situación de plasmar inclusive en la fe de hechos lo que comentó la licenciada y lo que comentó el licenciado, el proceso productivo, planos, opiniones positivas, etcétera, etcétera, ¿no? Adelante, Aaron. Excelente interpretación de la ley de Murphy a la mexicana, licenciado Moisés. El usuario Horacio Francisco Elizalde pregunta: en caso de que la autoridad llegue a realizar una verificación de los expedientes electrónicos, ¿cuál de los expedientes nos serán solicitados? ¿Los electrónicos o los físicos? Ok, en una visita y de manera específica, si se va para las actividades aduaneras, en este caso para nuestras operaciones, en uso de sus facultades, área de escritorio,
cuando nos va a pedir referencia a algunos pedimentos, salvo que sea de manera específica para poder comprobar la veracidad del documento, la autoridad te va a pedir el soporte, solamente el soporte, o sea, el pedimento, los documentos que transmitiste, todo aquello que se llevó en lo que nosotros manejábamos como el nivel 1 y el nivel 2 de operación, porque esa va a ser la esencia de la visita. Y en su momento la autoridad, dentro de sus usos de facultades, te va a poder señalar, requiero este documento en original, o el original de este documento. ¿Sí? En el nivel de régimen legal, comentó en una ocasión, en una plática comentó algo la licenciada Pimentel, en el sentido de que muchas veces se pide el original de un instrumento. Nosotros recomendamos, hacíamos una recomendación, y se la estoy robando a la licenciada, de tener copias certificadas. Es tan válida una copia certificada porque muchas veces el instrumento está en otra área y esa área no se tiene acceso en ese momento, o se tiene que solicitar acceso a ciertos instrumentos, o están en una caja fuerte de dirección general, etcétera, etcétera. Entonces, esa fue una de las recomendaciones que se plasmó, una copia certificada y digitalizado para poderle dar entrega a la autoridad de requerimiento de este documento. Y ya la autoridad ya va a decir, ok, está bien, con esta copia es suficiente, o sabes qué, enséñame la copia certificada, ve los sellos originales, y muchas veces queda ahí completo. Tenemos una última pregunta. Otra vez anónimo, pregunta, ¿a partir de qué fecha es que debemos contar con la integración del expediente electrónico? Ya que cuando comenzó la transmisión de la documentación fue en el año 2013 con los COBES únicamente. Sí, es lo que comentábamos. A ver, vamos a hacer esto. Aquí ya es una manera un poquito más precisa, ¿verdad? Aquí ya entramos el equipo ya como despacho. Sin embargo, sí vamos a darle lo siguiente y te la vamos a presentar de manera abierta. Efectivamente, las transmisiones del COBE se fueron generando a finales del 2012. Sabemos que hubo una reforma en el 2013, en el artículo 6, ya estaba el párrafo específico en el que yo te puedo solicitar todo aquello que te dio el sustento de la información que me transmitiste en alguna de mis plataformas del sistema electrónico aduanero. Sin embargo, no es hasta el 2018 que con la reforma, en el artículo 59, en su fracción quinta romana, aplican la normativa del expediente. Entonces, nosotros no vamos a hacer la interpretación en ley, simplemente es el artículo 59, fracción quinta romana, me señala lo del expediente y parto de ahí. Sin embargo, la documentación electrónica generada antes de ese periodo, de esa fecha, 2017, 16, 15, 14, 13, los 5 años que alcancemos, nada más 2015, y fue transmitida electrónicamente, sí debemos de tener, en este caso, en el COBE, la ventaja es el acuse detallado. Entonces, con el acuse detallado y el acuse de recepción de ese mismo COBE, podemos soportar la transmisión de ese documento electrónico. Muchas gracias a todos y les deseamos el mejor día. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.